Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en Concreto, nuestra revista social y política. Soy Adalberto Carvajal y esta mañana tenemos muchos temas para comentar y debatir con Luis Armando Fuentes, que está aquí con nosotros. Muy buenos días, Luis Armando. Buenos días, Alberto. Buenos días a todos. Pues, hashtag, ¿y en qué partido creían que estaban militando? No puedo más que reír, y no digo que a carcajadas, pero sí sonreír con un poco de así como ternurita. Doctor José Narro, ¿en qué partido cree que militó los últimos casi 50 años que dice que tuvo de militancia? ¿A poco era un partido democrático el PRI cuando él se inscribió? Bueno, creo que el PRI realmente nunca fue un partido democrático. Sí hay un parteaguas y hubo un momento en que el PRI pues, fue un partido fundamental para construir este país. Los métodos democráticos creo que siempre fueron cuestionables, pero este partido presidencialista, que correspondería a los años de militancia del doctor Narro, pues definitivamente no lo eran. Yo haría un poco el paralelismo con este dichoso personaje que se autoproclama general Gallardo. Ajá. Que ya siendo general y tal, cuando empezó la persecución, por cierto, por el dinero que le robaba al ejército, se dio cuenta de que no había respeto a los derechos humanos en la el ejército castrense, ¿no? No se dio cuenta cuando entró y no se dio cuenta a lo largo de toda esta carrera exitosa que lo llevó hasta el grado de general. Pero él sí fue pues estudiando derecho y entendiendo, pero sí era... Mira, pero eso fue una defensa cuando sí, ya estaba en la cárcel. Lo metieron en problemas y ya no había... Sí, que salvaba las pacas de la alfalfa, ¿no? De los caballos. Bueno, se morían inclusive, se llegó a morir de hambre muchos caballos, porque él vendía toda la pastura y no tenían que comer. Pero sí, bueno, independientemente de cuáles hayan sido las razones por las cuales estuvo Gallardo en la cárcel, hablamos del general Gallardo, que fue candidato a la gubernatura por Morena aquí, por cierto, sí. Y que en su momento pues fue muy reconocido como un activista de los derechos humanos, y eso es lo que le decían, que había ido, esa fue, digamos, la verdad de partido, la verdad incluso de él, ¿no? De que estuvo en la cárcel porque propuso la figura de un ombudsman para el ejército, y aquí sí, como con Narro, ¿no? Yo creo que vale la comparación. ¿En qué Fuerzas Armadas creía que trabajaba, que estaba formando filas el general Gallardo, que incluso en el Código Militar está establecida la pena de muerte por deserción o por traición, no sé qué? O sea, hay una serie de cláusulas legales, de estatutos legales, que evidentemente son contrarias a los derechos humanos. Entonces es contradictorio pedirle respeto a los derechos humanos al ejército, ¿no? Claro. Y en este caso... O a la armada, ¿no? Sí, todavía existe la ley del barril. Del doctor Narro. Bueno, me parece un caso verdaderamente patético, porque la trayectoria del doctor Narro tiene un antes y un después, ¿no? Sí. Todo lo que él hizo en la universidad le ganó pues tantos reconocimientos como podría ganar un rector de una universidad, o más inclusive, pero siendo lo demás de una universidad realmente grande, importante, de calidad. Y sale de la rectoría con las máximas glorias que alguien puede salir, ¿no? Y en ese momento no decía que era priista, ¿no? No decía que era priista. Porque ser priista y ser rector de la universidad también es una contradicción. Claro, de alguna manera todos sabíamos que lo era. Ajá. Pero realmente fue un comportamiento respetuoso, hasta ejemplar. Que ahí hay una de las cuestiones que siempre han atentado contra la autonomía universitaria, pues que realmente el rector de la UNAM se le ve como una especie de subsecretario de Educación Superior, es un nombramiento de gabinete, y hay una serie de operaciones ahí, comenzando por la Junta de Gobierno, ¿no? Que pone a los rectores,
sea, los rectores no hacen campaña entre la población estudiantil, ni mucho menos entre los académicos. Puede haber algunas instancias democráticas dentro de la UNAM, por ejemplo, para elegir a los directores de los centros de investigación o los directores de las facultades, pero el rector lo elige la Junta de Gobierno, y ya sabemos que regularmente venía, sobre todo durante los años de la vigencia del priismo, del priato, venía de Los Pinos el nombramiento, o sea, era una especie de subsecretario el rector de la UNAM. Entonces, pues Narro pues, es un hombre de Estado, lo fue como rector de la universidad, y después digamos que se descaró ya como priista. Sí, sí, pero ahí lo patético del caso se da cuando él sale de la universidad con todos los honores que alguien podría retirarse. Después inicia el periodo de Peña Nieto. Peña Nieto no lo invita a trabajar. Y cuando se produce la renuncia de aquella señora Mercedes Juan, de quien yo creo que nadie se acuerda ya, como secretaria de Salud, entonces entra el doctor Narro a sustituirla, y a partir de eso, toda esta gloria que había logrado construir el doctor Narro se va yendo a pique, ¿no? Porque no logró objetivos, el sector salud se convirtió en una desgracia, ahora han surgido ahí mil sospechas todavía porque no se ha confirmado nada respecto a la corrupción que dejó tanto en la adquisición de equipos, adquisición de medicamentos, construcción de hospitales, mantenimiento, etcétera, y bueno, su prestigio se va a pique en muchos sentidos. Pero luego, aún habiendo pasado esto, todavía se le menciona como un posible candidato del PRI a la presidencia de la República, lo cual resulta en un ridículo monumental, porque finalmente el PRI prefirió a alguien que no era priista por sobre alguien que era priista, independientemente de que, bueno, su prestigio ya había ido a menos, pero bueno, conservaba todavía un nombre. Y la excusa de que a lo mejor no pudo hacer nada en salud porque ya estaban las cosas demasiado corrompidas, de que el proceso de descentralización había atentado contra la integridad y la confiabilidad del sistema de salud, que pues vimos lo que pasó en Veracruz, ¿no? Lo que pasó en Colima y sigue pasando en Colima, que no hay aportaciones de recursos estatales, que se manejan las cosas de una manera discrecional, que se roban los medicamentos, que les daban agua destilada en lugar de quimioterapias a los enfermos de cáncer, etcétera. Todas esas cosas se repitieron en todos los estados, y la excusa del doctor Narro es que pues, él no podía controlar lo que ocurría en los estados por este proceso de descentralización que precisamente por eso ahora están revirtiendo. Sí, ahí es un caso, yo diría que debería ser digno de un estudio a fondo de cómo se fue presentando, cómo fue evolucionando la corrupción, pero que finalmente el doctor Narro pues no sacó buen partido de eso. Pero ciertamente cuando aspiró bueno, a lo mejor yo estoy un poco no confundido, sino prejuiciado, porque tengo varios amigos que son simpatizantes del doctor Narro, que lo saludaron con mucha emoción su precandidatura a la presidencia, y que lo veían como una figura que podía renovar, que podía hasta reformar al PRI, ¿no? Lo veían un poco como Colosio, entonces le quisieron montar ese fantasma, ¿no? Le quisieron poner un poco el saco de Colosio a José Narro. Bueno, creo que más que saco, perdón, es la mortaja, ¿no? El San Benito, la mortaja, iba a decir, bueno, y sí se saludaron, digamos, con mucha emoción la participación de Narro en la contienda, donde una vez más se vio que el PRI no es un partido democrático, claro. Donde una vez más se vio que el PRI, que las bases del PRI son inexistentes, o que si existen no las toman en cuenta, y donde la cúpula decidió poner a uno de los suyos, una cúpula dominada ya por los tecnócratas neoliberales, decidió poner a uno de los suyos,
buscando asegurarse pues la continuidad del modelo, y en ese momento Narro no dijo nada, ni dijo que el padrón estaba amañado, ni dijo que había mano negra, ni dijo que el dedazo, ni mucho menos, ¿no? O sea, comparado con lo que dijo, por ejemplo, Roberto Madrazo en el 2000, ¿no fue? Sí, en el 2000, 2000. Que aspiró a ser precandidato a la presidencia, que le dieron caballazo desde Los Pinos, Zedillo impuso a la Bastida, y que Madrazo por lo menos dijo, hay que darle un madrazo al dedazo, ¿no? Por lo menos denunció que había un dedazo. O sea, reconoció públicamente que en el PRI las cosas se hacían por designación personal del presidente en turno, y yo no vi a José Narro indignado como estamos viendo ahora, que no lo dejan llegar a la dirigencia nacional del PRI. Pero deteniéndonos ahí en el caso de Madrazo, justamente eso que él criticaba, de eso que pues criticaba, había sufrido y criticaba del PRI del 2000, fue lo contrario a lo que hizo en el PRI del 2006, siendo el presidente del PRI, que se autoimpuso como candidato, ¿no? Pero con una lógica, los liderazgos del partido en los regímenes parlamentarios, por ejemplo, los liderazgos del partido se convierten en candidatos a la jefatura de gobierno, en su caso. Sí, pero aquí lo curioso es que había toda una tendencia a donde se agrupaba a muchos gobernadores, o quizás a todos, no me acuerdo, los gobernadores priistas, de favorecer a Arturo Montiel, sí, que había sido pues gobernador del Estado de México, que era tío del entonces gobernador del Estado de México, que era Enrique Peña Nieto, y esto lo hizo a un lado. Esto lo traigo a caso porque, bueno, ahí se vio esta unión de gobernadores priistas que integraron el TUCOM, ¿no? Todos unidos contra Madrazo. Pero pues le pusieron un tipo tan desprestigiado como Montiel que en 3 patadas lo exhibieron, que era un corruptazo, ¿no? Pero entonces ya existía este mandato, digamos, bueno, no este mandato, sino más bien esta mafia de gobernadores priistas, que era finalmente la que pues dirigía los destinos del PRI, como está sucediendo ahora. Y ahí se vio que en el 2006 y en el 2012, y en muchos estados, se vio que entonces el PRI, siendo un partido presidencialista, digamos, siendo la encarnación del presidencialismo, la solución electoral de un modelo como el presidencialismo a la mexicana, se vio que cuando no tiene la presidencia de la República, la alternativa, el modelo alternativo de conducción política del PRI es esa cosa rara, que no sabemos cómo llamarla, que son los gobernadores, y que asumen el liderazgo auténtico del partido independientemente de la dirigencia, por una sencilla razón, porque eran los que ponían la lana para que funcionara el PRI. Y esto les funcionó en el 2012, que sí lograron imponer a Enrique Peña Nieto como candidato. Sí, porque la evidencia está en que el PRI tenía entre sus reglas no escritas que el candidato tenía que salir del gabinete. Así es. ¿Y por qué salía del gabinete? Porque era donde tenía más control y donde tenía un poco más de cercanía con el presidente, y si el presidente iba a decidir, tenía que ser alguien que conociera y con el que pudiera de alguna manera tener acuerdos y concertaciones, ¿no? Entonces salía del gabinete. Fox rompió esa tendencia. Fox viene de una gubernatura. En muchas sociedades democráticas los gobernadores aspiran a ser presidentes. Pero el candidato del PRI era alguien que había salido del gabinete. Sí, y de hecho llevaron al gabinete a la Bastida para poderlo habilitar como candidato. Esa es una cosa que hay que recordar. Y entonces en el 2012, que vuelve el PRI a Los Pinos, ya sale de una gubernatura el candidato. Felipe Calderón fue una cosa anómala, pero también, digamos, de alguna manera respondía a un modelo de solución, a una solución política que es buscar entre los liderazgos de los partidos a los candidatos presidenciales. Y recuerden que en el 2006 jugaron López Obrador, que además de jefe de gobierno en ese momento de la Ciudad de México, había sido presidente nacional del PRD, jugaron Madrazo, que era dirigente nacional del PRI en ese momento,
y jugaron Felipe Calderón, que ya no estaba en el gabinete, lo había corrido Fox por el madrugate que quiso dar en Guadalajara, el gobernador de, ¿cómo se llama aquel señor? Sí, Paco el Opaco. Francisco... no, el sucesor de Cárdenas. Sí, que luego llegó a ser secretario de Gobernación, por cierto, sí, con Calderón. Bueno, pero Felipe Calderón había sido dirigente nacional del PAN. Entonces, de alguna manera se cumplió un modelo, se materializó un modelo. Ya ensayamos entonces en México el presidencialismo, donde el presidente ponía al sucesor dentro del gabinete. Ensayamos el modelo de los gobernadores, que volvió a funcionar con Calderón, con Peña Nieto, y ensayamos el modelo de los liderazgos de los partidos, que es el vigente ahora. ¿De dónde viene López Obrador? Pues del liderazgo de su propio partido. De Morena, sí. Anaya también había como sí, presidente del PRI. Repitió y dio el madrazazo, ¿no? Sí, y el otro, pues... del PAN. Anaya del PAN, sí. Sí. Es de como se confunde casi lo mismo. Y el otro, claro, pues Entonces, a lo que voy a hacer esto y a lo que quiero llegar es a esto. Narro contra quién se está rebelando, a quién está echándole en cara que controlan el partido. Yo creo que al club de gobernadores, ¿no? Que son finalmente los que están decidiendo acercarse a López Obrador en la figura de AMLito. Sí, y aquí hay algo curioso. Yo de pronto pienso que cuando el doctor Narro se ve perdido, más bien lo que hace es justificar su retiro de la candidatura o retirar su candidatura, porque sabe que es una candidatura que ya perdió. Sí. Entonces es mejor decir yo me fui y buscar un pretexto por el cual me fui, que hacer el ridículo en una elección en la cual no iba a votar nadie por él, porque iban a votar por AMLito. Él dice, bueno, es que ahí tiene las manos metidas el presidente. Yo tengo muchas dudas. ¿Hasta dónde Yo creo que los periodistas no necesitan interés? invitación para ir a colarse a la fiesta, ¿eh? Yo creo que no. ¿Y hasta dónde habría interés? Es como el Verde, ¿hasta quién invitó a los del Verde? Pues solitos fueron, llegaron de gorrones también a la fiesta. Ahora, ¿cuál es la fiesta del poder, ¿no? ¿Cuál es la idea de estos gobernadores? Si se acercan a Morena, al menos alguna migaja les toca. Uh-huh. Si van en contra de Morena, ni la migaja les va a tocar. Y puede ser una apuesta válida, a lo mejor los gobernadores están pensando cobijarse, jugar a la alianza con el presidente López Obrador, cobijarse, incluso curarse en salud de posibles persecuciones políticas por corrupción, porque ninguno se salva, ¿no? Ninguno, yo creo que ninguno va a entregar buenas cuentas. El más tullido arma reloj. Sí, entonces, ¿quién será el más tullido, el de Colima o qué? Bueno, este es el que no entiende, ¿no? Ajá. Porque este es el que es realmente enfrentativo con el presidente. Sí, hay otros más colaborativos, pero a lo mejor su apuesta puede ser válida. O sea, estoy pensando que a lo mejor ellos dicen, mientras llevamos la fiesta en paz, probablemente dentro de 5 años, o menos, un poco más de 5 años, o 5 años cuando venga la candidatura, de las candidaturas para el sucesor de López Obrador, Morena no habrá terminado de consolidarse, no tendrá una fuerza política real, seguirá siendo un movimiento amorfo, y entonces ahí a lo mejor tiene el PRI alguna posibilidad. Puede ser una apuesta válida. Yo creo que es más bien convenenciero y instinto de supervivencia lo que mueve a gobernadores como ¿qué se llama? Alito. ¿Pero es Alejandro qué? Moreno. Alejandro Moreno. Sí, que todo indica que él va a ser el dirigente del PRI. Ahora me parece de un cinismo tremendo que desde las bases del partido, desde la comentocracia, están insistiendo en que López Obrador está metiendo mano en la elección interna del PRI, ¿no? Me parece que pues es juzgar demasiado, es juzgar tontos a los priistas, ¿no? Si algo tienen los priistas que saben jugar a la grilla. Tonto también a López Obrador. Pues sí. Que si algo ha mostrado a lo largo de toda su carrera política es que es un político.
un político no va a hacer algo tan barato como inmiscuirse en asuntos internos de un partido que está tan partido que hasta deja de ser partido, ¿no? Pues sí. ¿Para qué meterse al PRI? ¿Qué va a ganar con meterse al PRI? ¿Qué va a ganar con mezclarse con los priistas? Nada. Pues no. Es más lo que puede perder que lo que puede ganar. Es como esta unión del Verde, que tantas críticas han significado para el presidente y para su partido. Pero bueno, yo ahí estaría convencido. Son los gobernadores que deciden acercarse a Morena, y acercarse no tanto a ser un apéndice de Morena, que les encantaría, Ajá. sino acercarse para obtener al menos algunas migajas, para al menos sobrevivir, para al menos asegurarse que pueden terminar sus periodos sin ser perseguidos por las múltiples tranzas y negocios en las que participan. Entonces, claro, una manera muy barata también de decirlo es que el presidente está metiendo mano. Yo eso no lo creo. El antecedente es, bueno, uno, el caso del Verde, que ahí sí vimos muy claro cómo este gobernador de Chiapas, ¿cómo estaba el niño verde? El esposo de la actriz. Es tan importante que tengo... El güerito sí lo conozco, sí, Manuel Velasco. Manuel Velasco, el esposo de Anaí, es por lo que es conocido. Manuel Velasco, pues él se acercó a López Obrador, vimos que había una clara alianza política desde el momento en que se facilita desde la Cámara de Senadores y desde el Congreso en Chiapas que pida licencia, rinda protesta, luego le dan licencia para que regrese a gobernar y todo ese relajo. Pero vemos ahí muy claro que ¿quién decide esto? Pues hay una cúpula de niños verdes que tienen la franquicia del partido, que siempre van a estar con el que ganó, el verde. Curiosamente fueron priistas. Fueron panistas. Después fueron panistas. Después volvieron a ser priistas. Ajá. Y ahora son morenos, ¿no? Sí, cuando vieron que iba a ganar Fox, o cuando ganó Fox se arreglaron con él, luego volvieron otra vez a la esfera del PRI, etcétera, y ahora son morenos. Pero ahí es muy claro, o sea, hay una cúpula de niños verdes y hay una estructura de cuadros del verde. Muchos de ellos eran priistas que los prestaron al verde para fortalecerlo, o como vimos en el caso aquí en Colima de Gaby Benavides, panistas que no se aliaron con su partido, buscaron otra opción política. Pero cada uno decide irse o acercarse al proyecto gobernante por sus propios intereses, por buscando viabilidad para su futuro político. En el PRI, ¿quién está decidiendo esto? Eso es la clave. O sea, ¿quién le está reclamando Narro que se estén acercando a Morena? O gente como Beatriz Paredes, que salió, Beatriz Pajés, perdón. Que sale con esos arrebatos de que es que le están vendiendo al partido y se lo están vendiendo al presidente López Obrador. Hasta donde entiendo, la dirigente del partido pues, es la sobrina de Carlos Salinas de Gortari. Claro, y a Carlos Salinas de Gortari se le acusa de ser el gran dirigente atrás del telón, ¿no? Ajá, pues si hay alguien que no quisiera soportar apoyar a López Obrador sería Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Claro. O ya no tiene el control Claudia Ruiz Massieu, y realmente el partido lo controla este club de gobernadores, que sobre todo dada la situación presupuestal del PRI, pues son los que están corriendo con los gastos. Carlos Salinas no tiene el control de su sobrina. O que sería toda una revelación. Claro. Pero bueno, en algo que no tiene una explicación. A lo mejor 30 años después a Claudia Ruiz le cayó el 20. A ver, ¿quién mató a mi papá? De veras, ¿no? Sí, probablemente se haya ocurrido. Lo cierto es que, bueno, hay una situación desesperante. Aquí el antecedente para poder decir que, en lo que están descansando la hipótesis de que esto es una maniobra de política desde el gobierno de López Obrador para meter mano negra en el PRI, es lo que hizo el PAN y luego el PRI con el PRD, por ejemplo, ¿no?
pero ahí sí fue muy claro. ¿Cómo mete las manos el PAN en las decisiones internas del PRD? Pues usando los órganos jurisdiccionales para darle el triunfo a uno de los chuchos y quitárselo a Alejandro Encinas, que era el candidato de López Obrador. Le dan la dirigencia del PRD a los chuchos y luego cuando regresa el PRI a Los Pinos y Peña Nieto convoca un pacto de unidad por las reformas estructurales, los chuchos se acercan al gobierno de Peña, pero ahí era muy claro que eran los chuchos y no el PRD, y la consecuencia fue que se fue desgranando el PRD hasta convertirse en una entelequia. Hoy es un día un mero membrete, ¿no? Ya no le queda un militante vivo. Bueno, de hecho, si podemos decir que el PRI cada vez se desfigura más, lo que habría que decir del PRD es que cada vez existe menos, ¿no? Sí, o sea, el PRD ya va un paso adelante. El PRD se despeñó, ¿no? Ya sigue sobreviviendo con respiración artificial. Sí, con sus edificios embargados, sí, por lo que debe a sus pero por eso, por la manera en que los chuchos usaron el membrete para poner al servicio del poder en turno. ¿Qué va a pasar con el PRI? Bueno, yo siempre había pensado, y aquí en este nuevo programa había dicho, que el PRI sí estaría en las boletas del 2021. Sí. Después, quién sabe. Si esta desbandada se convierte en algo más importante, pues a lo mejor habrá que empezar a pensar que el PRI no esté ya en las boletas del 2021, ¿no? Porque evidentemente creo que así como Narro, que buscó una opción para salir conservando un cierto honor, así como Beatriz Pajés, que yo supongo que que reventaba por salir del PRI y encontró aquí un pretexto. Yo me pregunto hasta dónde... ¿Se irá a ir a Morena, Beatriz Pajés? Pues no sé, a lo mejor, pero realmente si se va o no se va, tampoco va a modificar Morena, ¿no? Ajá. O sea, no tiene un peso, no tiene una cantidad de seguidores ahí que avale algo. Que sí es Beatriz Pajés de esos priistas que se la viven postulando los ideales del PRI, ¿no? Es que el PRI tiene un idealismo y ese es el verdadero PRI, siempre han dicho eso. El verdadero PRI es los usos y costumbres y lo que es el pensamiento político de su militancia real. Y esa militancia no tiene nada que ver con los ideales. Bueno, mira, si hablamos, con el idealismo ideal que tenía el PRI. Habría que empezar por definir lo que es militancia y lo que es militancia real. Sí. Porque realmente lo vemos aquí con los priistas de Colima, ¿no? Salvo algún caso honorable, pues es un conjunto de convenencieros que andan viendo qué logran de manera muy personal. Que los ves un día aplaudiéndole a López Obrador en sus visitas a Colima y aplaudiendo con entusiasmo. Sí. Yo vi algunos en la gira de agradecimiento cuando todavía era presidente electo López Obrador, en primera fila aplaudiendo hasta que se les hinchan las manos, y luego los ves de consejeros políticos del PRI. Y ahí donde dices, ahí sí, y no yo entiendo. Vi a más de alguno que asistió a la inauguración de la Casa de la Cuarta Transformación, ¿no? ¿Y son consejeros políticos del PRI? Así es. Así es. Vamos a hacer una pausa en esta conversación con Luis Armando Fuentes. Soy Alberto Carvajal, regresamos en concreto. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes. El fogón de Comala Campestre.
Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Ya regresamos en concreto, soy Alberto Carvajal, estamos platicando con Luis Armando Fuentes sobre los temas que se han pues colocado en la agenda periodística, la agenda mediática en los últimos días. Hay un asunto que está causando mucha controversia, esta propuesta de Morena de, pues no desaparecer el INE, pero sí transformarlo, y que tiene muy nervioso a Lorenzo Córdoba y a los consejeros que cobran un dineral por ser consejeros generales del Instituto Nacional Electoral. Lo que dicen los diputados de Morena, gente tan sensata como Pablo Gómez, que a mí me parece que es uno de los ideólogos de este país, que realmente un hombre de izquierda que tiene propuestas muy razonables, es que, uno, el INE es un aparato burocrático que le cuesta mucho al país, que ha venido a suplir algunas deficiencias de la vida cívica y ciertamente encauzar algunas aspiraciones como esta de tener elecciones con resultados certeros y confiables, pero a un costo elevadísimo, con una tremenda carga burocrática. Y lo que entre las cosas que destaca Pablo Gómez es que el Consejo General, que siempre se planteó como un órgano ciudadanizado, que le daba una dimensión ciudadana al Instituto Nacional Electoral, que durante mucho tiempo en México las elecciones las organizaba el propio gobierno a través de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Gobernación, hasta antes de la creación del IFE, pues era la Comisión Nacional Electoral, que era un órgano de la Secretaría de Gobernación, la que organizaba las elecciones, y que ante la falta de confianza en estos procesos, pues se decidió ciudadanizar al INE, a la actual INE. En su momento era Instituto Federal Electoral, o se transformó en Instituto Nacional Electoral. Pero este consejo supuestamente ciudadano en realidad está compuesto por posiciones de los partidos políticos. O sea, el Consejo General lo integran consejeros ciudadanos, que en realidad son propuestos y son cuotas de poder de los partidos, y representantes de los partidos que se sientan en esa mesa del Consejo General con voz pero sin voto, y entonces pues no hay una verdadera ciudadanización del órgano electoral, sino que está politizado por los cuatro costados. Entonces, esa es una de las propuestas que dicen, hay que quitarle ese tufo partidista al INE, que realmente sea un órgano de Estado que pueda organizar las elecciones de manera confiable y certera. A ver, para ir por partes. Sí. México ha sido el país de la simulación, en muchos sentidos, y yo diría que sobre todo de la simulación política. Hace un momento nos ocupábamos del PRI. Sí. Y de que era un partido, en realidad era una extensión del gobierno. Bueno, y de este doctor Narro, que no se había dado cuenta que no hay democracia en el PRI, sino hasta ahora que le está pegando y le está pegando fuerte. Y entonces, bueno, decide irse, renunciar a 46 años de militancia, tal, y ya no quiere ser dirigente. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo en el fondo el doctor Narro? Pues no hay democracia, no es un partido político, se mueve conforme a los intereses de alguien o de alguienes, pero no de su militancia. Y hay una cuestión aquí muy interesante que él critica. No hay un padrón confiable para hacer elecciones. Esa es la clave, ¿no? Dice que... Esa es la clave. Y luego hay una reafirmación de esto. Que el INE es el que se encarga de sancionar los padrones partidistas. Y hay una confirmación de esta que nos da otro priista distinguido, Mario Fabio Beltrones, que también hace su berrinche y dice que no va a votar
que no es un padrón confiable y tal y tal y tal. Bueno, yo creo que también... Oye, nos tardamos 30 años como sociedad en depurar el padrón electoral, de muertos y migrantes que no estaban y que votaban por ellos o votaban en su nombre, y ahora pues los periodistas están resintiendo que no han podido depurar el padrón partidista. Así es. Bueno. De los mismos. Entonces, muertos y inmigrantes que no vienen a votar y que votan por ellos. No, esa es una simulación de que hay un partido político, de que ese partido político es democrático, etcétera, etcétera. ¿Cómo un partido político va a ser democrático si no tiene democracia interna? ¿Y cómo va a tener democracia interna si no es capaz de tener siquiera un padrón depurado? Bueno, pero es lo mismo exactamente que pasa con el IFE primero transformado en INE después. Como que pensaron que cuando le quitaban el nombre de IFE y le daban el nombre de INE, lo iban a volver a prestigiar, lo cual tampoco fue cierto. Que el IFE se desprestigió porque se prestó al fraude electoral del 2006, no hay que olvidarlo. Nació al calor de la polémica por el fraude electoral del 88 y en el 2006 demostró que servía exactamente para lo mismo, para encubrir las elecciones de Estado. Sí. Entonces, claro, el PRI quería blindarse y para ello contaba con la complicidad del PAN. Querían blindarse de que llegara alguien que fuera antisistema a la presidencia de la República. Y lo lograron con el fraude de 2006 y no con un fraude en el 2012 porque no fue necesario. El fraude se cometió de otra forma, ¿no? A través de darle un conjunto de ventajas mediáticas sobre todo y un posicionamiento mediático y en el gasto, ¿no? A un candidato, el gasto excesivo en relación con los otros no hubo piso parejo y claro, esto se hizo con un gasto verdaderamente bestial. Entonces, de dinero oscuro, un fraude en cuanto a que se contabilizaran votos de uno hacia otro, etcétera, etcétera. Bueno, ya no hubo necesidad de hacerlo. O quién sabe, pero estaban dispuestos a eso, sí. ¿No? Al menos en términos generales y un tanto superficiales, eso es lo que parece. Ahora, ¿cómo premiar los servicios de una élite que permitía este tipo de manejos? Bueno, a través de dinero, claro, que es el gran mecanismo corruptor que siempre usó el PRI y los gobiernos priistas. Entonces crean esta cúpula del INE, muy bien pagada, con un trabajo muy intenso durante algunos meses y sin trabajo durante años de pronto, salvo este trabajo repetitivo, burocrático, que no implica mayor problema en cuanto a toma de decisiones, o en fin, de esta renovación permanente del padrón, ¿no? Sí. Porque y la credencial del elector. Bueno, sí, para efectos de, sí. de todo, creo que es la razón de ser. Renovaciones y el otorgamiento de nuevas. Sí, pero acabó siendo la razón de ser del INE, emitir la credencial del elector, sí. Lo cual a mí me parece muy sensato también lo que dice Pablo Gómez. Ese documento, que es el único documento oficial, yo he querido cambiar un cheque con mi licencia de conductor y se ríen, ¿no? En los bancos. Con el pasaporte, un tiempo que se me venció la credencial del elector y no lo renovaba, con el pasaporte, tienes que fortalecerlo con otra identificación. Sí. En ese caso la licencia de conductor, que no sirve para sola, pero juntas sí. El único documento que te valen en todos lados es la mentada credencial del INE, la credencial, que es una credencial para votar. Yo coincido con Pablo Gómez en lo que dice, deberíamos tener un carnet de identidad, claro. O sea, la CURP debía tener fotografía y debería servirte, entre otras cosas, además de para identificarte, para votar. Entonces, no tiene por qué estar en el órgano electoral el documento identificatorio único, válido para todos los trámites en este país. Tiene que estar en un órgano como el Consejo Nacional de Población, que ese no tiene problemas de homonimia, ¿eh? O sea, en el INE cada tiene que hacer depuraciones del padrón porque resulta que hay un cuate que nació, que se llama igual que tú, coinciden sus dos apellidos, que tienen más o menos tu misma edad y tienen que andar viendo que no sea el mismo. Con la CURP, ahí no hay homonimias,
Está perfectamente diferenciado con las claves, quién es quién, hasta por la hora de nacimiento, yo creo, por el signo zodiacal, yo no sé, pero el caso es que entre un montón de numeritos se distingue perfectamente quién es uno y quién es el otro. Bueno, mira, es que vamos a hacer un poco de historia. Y de estos acuerdos que a veces se mantienen ocultos. Desde siempre, uno era el Consejo Nacional Electoral y otro el Registro Federal de Electores. Sí. Las credenciales, que eran aquellos trozos de cartón amarillo enormes, los otorgaba el Registro Federal de Electores. Ya existía desde antes del INE, con eso del IFE. Íbamos a la casilla y Sí. podíamos votar. Bueno, cuando viene esta modernización, el IFE, que de alguna forma absorbe, bueno, enriquece, cambia, en fin, algunas funciones del Consejo Nacional Electoral, Ajá. absorbe también el Registro Federal de Electores. Es cierto. ¿Sí? Entonces, esta facultad de otorgar credenciales nuevas Sí. recae en el IFE. Que a raíz de la elección en Tijuana, que fue tan polémica cuando salió electo Rufo, se emitió ya una credencial portátil, digamos, era la famosa credencial anaranjada, se hizo general en todo el país, y luego alguien decidió ponerle fotografía, y se volvió una identificación verificable. Bueno, pero nadie quería empadronarse y a nadie le interesaba la credencial con fotografía, que por cierto la primera fue todavía sin fotografía. Sí, la primera Y sí. después se sustituyó por la que tenía fotografía. Bueno, ok. Pero a nadie le interesaba. No, es que yo no voy a votar. Es que yo no voto. Es que yo nunca he votado. Es que a mí no me interesa votar. Entonces, ¿qué hicieron? Darle esta privilegio de ser el medio identitario único de los mexicanos. Porque entonces sí nos veíamos obligados a al menos empadronarnos. Sí. Y contar con esa elección. Pero hay una... pudiera haber listas Sí. nominales y tal y tal y tal. Con el absurdo de que si hay proceso electoral en tránsito, en marcha, No lo no te puedes renovar. Entonces yo necesito hacer trámites. ¿Cómo es posible que en este país tenga más validez una hoja donde aparecen tus nombres y que dices tú que es la tuya, tu acta de nacimiento, tenga más validez un documento así que una credencial con fotografía donde está tu huella dactilar? Entonces tendríamos que tener un carnet de identidad, una credencial, una CURP con fotografía, que te sirve para todo y que le emitan en cualquier día del año, que no se sujeta a los vaivenes del proceso electoral. Así es. A mí me parece muy, muy lógico. Así es. Y el tercer punto que están impulsando los de Morena es que no puede haber un Instituto Nacional Electoral habiendo 32 institutos estatales electorales que además han probado ser el brazo electoral del gobernador en turno y prohijar elecciones verdaderamente cuestionables e impugnables, que no hay elección estatal, no hay elección local, que no acabe en los tribunales, que no se haya judicializado. Bueno, mira, vamos a regresar también ahí un poco. Tenemos que entonces el INE cuenta con otras funciones, como Sí. promover la democracia, como 15, qué tanto más, de lo cual no hacen absolutamente nada. ¿Sí? Pero deben Capacitan a los funcionarios de permanentemente, casillas. pero solo lo hacen con los funcionarios de casilla, Ajá. no con el ciudadano común y corriente. Entonces, lo que debería ser una labor permanente no existe más que presupuestalmente. Y vamos, son carretadas de billetes que se llevan para cada función. Bueno, ok. Entonces, ¿con qué justifica realmente su permanencia durante los periodos interelectorales? Con la emisión de las credenciales para votar. ¿Sí? Es muy dudoso que deba ser el INE quien las emita, pero con eso justifica el tener una actividad permanente. De otra manera, le diríamos, bueno, ¿y para qué existes, no? Yo sí. Durante todo este periodo en que no hay elecciones. Bueno, ok. Porque recordemos que el INE solo organiza elecciones federales, y esas son cada 3 años.
Desde el momento que le llamaron Instituto Nacional Electoral, debe entenderse que los OPLES, los órganos, Sí. órganos públicos locales, Los INITs. los INITs, que es el órgano público local electoral, ¿no? El Sí, OPLE. sí. Entonces, un INITO, ¿con qué se justifica los 3 años? Dando primicias periodísticas, ¿no? Te tengo una primicia, Joaquín. Nada más. Pero también están ligados al periodo electoral. Entonces, no hay una justificación para que existan. Ahora, se ha probado que el INE puede organizar perfectamente elecciones locales, como la extraordinaria de Colima. Ajá. La de Puebla, La de Puebla también lo organizaron ellos, ¿no? Entonces, bueno. Porque además el INE es el que el INE pone a los, capacita a funcionarios de casilla, los organiza, hace la supervisión, es la que convoca a los observadores electorales, es la que hace toda la chamba. ¿Para qué sirven los OPLES? Salvo para dar primicias periodísticas, o salvo para generar protagonismos políticos locales, que además también lo tienen los consejeros nacionales del INE, porque a cual más andan opinando sobre los procesos electorales, ¿no? Sí, ahora resulta que hasta Ciro Murayama resultó inteligente, ¿no? Ya anda haciendo declaraciones y tal. Sí, no, opinan de todo. Esa Montes y Valles. Ya opinan de todo, así. La otra, ¿cómo se llama? Pamela San Marapes, es la Montes y Valles, ¿no? Ajá. Y todos resultan inteligentes ahora. El pobre Lorenzo Córdoba, Lorenzo Córdoba resulta inteligente, ¿no? Se ha creado una casta de politólogos, o una casta política de gente que supuestamente está más allá de los partidos, que tiene una especie como de suprapoder, en el cual está el de los derechos humanos y el de la transparencia y toda esa gente que no son más que instrumentos del poder, pero que ahora le quieren disputar el caso concreto de López Obrador, porque antes no aparecían, antes no alzaban pelo. Ahora sí, a López Obrador sí le quieren disputar el poder. Bueno, mira, aquí vamos a hacer un paréntesis. Existen los 3 poderes clásicos, Sí. y son los 3 poderes reconocidos constitucionalmente, y de pronto resulta, no en México, sino en el mundo, y como espejo en México, y se habla de una imposición de los Estados Unidos, la necesidad de ir creando esos órganos constitucionales autónomos, y luego, bueno, algunos órganos que ya eran autónomos o medio autónomos, pero nunca han sido totalmente autónomos, como las universidades, entran en ese cajón, ¿no? A mí me parece verdaderamente absurdo que un órgano constitucional autónomo sea la Universidad de Colima, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ok. Y que no lo sea el Tecnológico de Colima. Claro. Que lo sea la UNAM y no lo sea el Poli. Pero luego resulta que hay un verdadero abuso en la creación de institutos para todo. E institutos que tienen un fuerte mantenimiento presupuestal, pero cuya eficiencia queda muy en duda, y sus programas a veces ni existen, salvo el estudiar quién sabe qué, y para eso viajar y ver cómo está eso en Finlandia y ver cómo se hace en Suecia o en el Senegal, o donde les interese viajar a los importantes de ese órgano. Pero aquí no los tenemos suficientemente regulados, y de pronto queremos darle una equivalencia a los típicos 3 poderes. Ajá. Y no es así. Ellos tienen una independencia y tienen una autonomía tal que inclusive, aquí veamos, son autónomos y no soberanos. O sea, es una soberanía relativa. Y estos de pronto quieren igualarse y hasta suponerse encima de los poderes formales. Ahora, yo he estado pensando mucho últimamente cuál es la importancia de que existan estos 3 poderes, ya no complicándonos con los órganos autónomos. Bueno, se ha hablado siempre de la importancia de un sistema de pesos y contrapesos, pero ¿cómo quieres que esto funcione si no hay una comunicación eficiente entre los 3 poderes? O sea, finalmente el equilibrio se viene dando más con la comunicación entre los poderes que con la existencia de los poderes mismos. Ajá. Si este esquema simple lo complicamos con los órganos autónomos, bueno, se supone que tendría que haber toda una comunicación entre los propios órganos
autónomos y los poderes para poder conducir una política específica que puede ser la electoral o que puede ser la de telecomunicaciones o la de energéticos o la de tal o la de cual o la de lo otro. Y aquí las relaciones entre estos órganos autónomos y los poderes formalmente establecidos, formalmente existentes, no existe, porque estos quieren manejarse completamente a su antojo, aún en aquello que no tendría que ser discutible, como la dichosa cuestión esta de los sueldos. Pues sí. Entonces, ahí es donde se nos complica mucho el asunto. El INE trata de hacerse notar. ¿Por qué? Porque finalmente trata de conservar privilegios. ¿Y por qué quieren que sigan existiendo los initos? Porque también es un sistema de privilegios, ¿no? Pues sí. No porque sean realmente útiles, necesarios, porque le hagan un servicio a este país o le hagan un servicio a la democracia de este país. Al contrario, se convierte en un estorbo. Y si el INE tiene dificultades para justificar su existencia fuera de los procesos electorales federales, y que dices, bueno, pues es que eventualmente le entrarán al quite a una elección extraordinaria en un estado, pues los initos también, ¿qué hacen en los años no electorales? Mira, si no hacen algo, salvo las primicias en los periodos electorales, sí, porque no emiten credenciales, porque no tal, bueno, fuera de los periodos electorales, menos todavía hacen algo. Son becas. Pues sí. Y con las becas de los consejeros, las becas de 15, ¿qué tantos otros funcionarios importantes o no importantes, no? Pues, ¿qué otra cosa, Luis Armando? Pues mira, hay muchos temas en el tintero. Simplemente los asuntos estos de migración y los desacuerdos ahí entre algo que, digamos formalmente, grupos que encabezan Marcelo Ebrard. Ya casi quieren fusilar a López Obrador por traición a la patria por haber firmado los acuerdos. Sí, pero bueno, pues pasa de las 10 de la mañana, así que yo creo que eso tendrá que ser motivo de otra conversación. Pero tu balance sobre esos acuerdos que firmó Marcelo Ebrard y todas las aristas que han salido de los 45 días y demás. Yo trato de ponerlos en blanco y negro, para decirlo en muy pocas palabras, en la columna que publicaste ayer en tu página. carvajalbarber.com, por cierto. Y de manera muy resumida diría, bueno, no deja de tener razón Porfirio Muñoz Ledo, que además no es cualquier que ha criticado personaje. A Marcelo Ebrard, ¿verdad? Sí. Se ha cuidado, por cierto, de no criticar al presidente y le lanza todo a no sabe el diablo por viejo que por diablo. Claro. Pero sí, formalmente, legalmente, la razón le asiste. Yo supongo que atrás de él hay algunos que quisieran manifestarse y no se manifiestan, y supondría que Olga Sánchez Cordero es una de ellas. Ajá. Formalmente sí se ha manifestado en apoyo a él John Ackerman, que no es cualquier persona, es un tipo serio, con formación importante, sólida. Que es muy cercano al presidente, ¿no? Muy cercano al presidente. Esposo de una colaboradora de Meréndira Sandoval, que es secretaria de la Función Pública. ¿Ah, y de la esposa? Sí. Ah. Sí. Y bueno, creo sin embargo que están ignorando algo, y que López Obrador fue enfático en su mañanera de antier. La política del gobierno es no entrar a una guerra comercial, porque si entramos a una guerra, bueno, Porfirio Muñoz Ledo y este grupo, pero él como su vocero y cabeza, insisten en que hay instancias internacionales con las cuales podríamos pelear contra Estados Unidos por la imposición de aranceles. Ya ratificamos el TEMEC. Sí, pero es instancias internacionales que elaboran la demanda y que... y además son instancias internacionales para darle la razón a Estados Unidos. Y no se acepta, y luego se piden pruebas, y luego se... O sea, como árbitros son vendidos, y pues. Tal, y luego cual. Y luego, si deciden, después de 8 años, que tiene la razón México, le hace una recomendación a Estados Unidos, y Estados Unidos lo manda por un tubo.
y se acabó, ¿no? O sea, ¿para qué llegar a eso? Mejor buscar que no haya este daño a la economía nacional. México, por supuesto, tendría que aplicar el espejo. Y tendríamos que acercarnos a China y tendríamos que acercarnos a Europa y todo lo que han dicho tienen razón. Sí. Pero ¿cómo nos dejaron el país que no hubo de otra? Ah, claro, claro. Ese es el gran reclamo que la comentocracia no quiere retomar. Están criticando el austericidio, están criticando el entreguismo de estos acuerdos con Donald Trump para que no nos aplicara sanciones arancelarias. Pero nadie dice cómo dejaron al país postrado y condicionado, y nadie que dice, no hay de otra más que negociar, ¿sí? Y nadie dice que estamos ante una situación de emergencia. Claro. O sea, se puede ser mucho más cuidadoso, mucho más puro, mucho más lo que sea, si no hablas de una situación de emergencia. O sea, México al principio plantea muy centradamente su política migratoria de un respeto absoluto a los derechos humanos de los migrantes, pero en el camino tiene que rectificar, y esto marca la salida de Tonatiuh Gutiérrez del Instituto Nacional de Migración, quizá el experto número 1 en cuestiones migratorias en este país. ¿Qué es eso, la línea que no se ve nada de eso? Es el instituto un estercolero, porque está lleno de problemas de tranzas, de corrupción, etcétera, y claro, faltó tiempo ahí para limpiarlo. Entonces, ahora, ¿qué tienes que hacer? Pues usar la Guardia Nacional y desplegarla en esa cortina ahí que ha puesto, dejando a salvo los estados del sureste, para que en todo caso pues por ahí puedan acomodarse algunos migrantes. Ahora nos dicen, claro, este requisito que están solicitando las empresas de transportes de autobús, de solicitar la credencial para, la identificación, sí, que está mal y tal, porque coarta el derecho de tránsito. Pues sí, pero es que hay que entender eso, es una emergencia. Yo creo que la comentocracia... Pero además es lógico, y tendría que haberlo pedirle a todo el mundo identificación, no para los autobuses que van a la frontera, para todos los autobuses. ¿Cómo es posible que suba alguien a un autobús y no se identifique y luego te asalta? ¿Quién te vende un boleto de avión si no tienes identificación? Pues, vamos, de aquí a la Ciudad de México, de Guadalajara a Acapulco. Entonces, igual los autobuses, pues por eso hay asaltos. Pues claro. Pero los comentócratas, los derechangos, están esperando a ver qué hace el presidente. Que son los mismos que días antes de que se firmara el acuerdo estaban friegue que López Obrador tenía que dejarle hacer al cuento y de jugar al Mahatma Gandhi, de querer recibir a todos los migrantes y cerrar las fronteras y militarizarla y perseguirlos y dispararles balas de goma. Y luego, después de que firman los acuerdos, ahí están desgarrándose las vestiduras que porque es una patria. Hay una forma los mismos comentaristas. Sí, hay una forma muy sencilla de resumirlo. Aquella foto famosa de hace un par de meses o no sé qué, con comentarios bastante clasistas que hacía circular Pedro Ferriz III, de los zapatos no boleados de López Obrador. O sea, están, pero así, detectando cómo, con qué criticar, ni importando medio cacahuate cuál sea el objeto de la crítica y la validez política o de otro tipo que pueda tener. O sea, es estar así, buscando hasta con lupa con qué criticar. Y lo mismo critican ahora por algo que mañana por lo contrario. Entonces, que dice, acabo de escuchar en un programa en Canal 11 a Gibran Ramírez que habla de la comentocracia, y dice, la comentocracia ya se acabó. Dice, ¿cómo? Si yo veo que siguen opinando, ¿verdad? Sí, pero la razón de ser de una comentocracia, que es la traducción más, digamos, es la tropicalización de este término de opinocracia, ¿no? De la traducción literal de opinocracia, dice, la definición más clara de una comentocracia es que son voces influyentes a las que el gobierno escucha.
En ese momento ya no hay comentocracia porque López Obrador no les hace caso a esos. Entonces, como no les hace caso, van a estar fregando un día por los zapatos raspados, otro día porque el pantalón le queda muy largo y no tiene el largo que debe tener según un sastre que te debe llegar a medio talón, no sé cómo, ¿no? Otro día van a estar jodiendo porque se amarró el botón de mero abajo del saco, van a estar fregando por cualquier cosa, sí. Porque en realidad pues ya no tienen la capacidad de influir en las políticas públicas ni en las decisiones de gobierno, porque lo que ellos planteaban corresponde a un modelo de desarrollo que ya dejó atrás López Obrador. Y esto lo planteaba el propio presidente hoy en la mañanera, Ajá. Cuando decía, bueno, el verdadero tormento que deben tener estos que tienen que escribir una columna diaria. Ajá. Y tienen que buscar con qué atacar todos los días. Y esto los ha llevado a perder credibilidad. Pues sí. Y es cierto. Porque no están dispuestos a hacer aportaciones sensatas, razonables, dentro de la lógica de lo que está aconteciendo. No son capaces de decir, bueno, cómo dejaron el país presupuestalmente, financieramente, que ahora hay que tomar medidas de austeridad radicales. Ni están dispuestos a calcular, por ejemplo, bueno, y si este año cerramos la llave del gasto y ahorramos, a lo mejor el próximo año se puede reactivar políticas públicas como las de salud o las de las guarderías o qué sé yo. O sea, no quieren hacer un análisis objetivo, están por fregar. Y entonces, como están por fregar, pues la gente no va a escuchar eso. Bueno, eso te lo voy a decir de otro modo. Uh-huh. Algo con lo que mucho han fregado a López Obrador es que hay un abasto deficiente de medicamentos. Ajá. Lo cual es cierto. Pero lo había desde antes. Sí. O sea, ¿hasta dónde es más grave ahora que hace un año? No lo sé. Tengo mis dudas. Nadie se pregunta si ahora es porque no hay dinero para comprar los medicamentos y no porque compraron los medicamentos y resultó que compraron medicamentos caducados o compraron medicamentos pirata, falsificados, o compraron medicamentos y luego los revendieron a otras. Sí, o los compraron con sobreprecio y no les alcanzó para comprar todos los que debían comprar. Pero sea por lo que sea antes y sea por lo que sea ahora, ese desabasto ha sido tradicional. Sí. Cuando mayor se sintió el desabasto en el ISSSTE, por ejemplo, fue a raíz de la salida de Yunes de la dirección del ISSSTE para irse como candidato a Veracruz. Ajá, Yunes padre. Yunes padre, y que se llevó, se decía en aquel entonces que 50 mil millones de pesos, ¿no? Entonces, bueno. Se cargó con todo. Resumiendo, ahora hay que criticar a López Obrador aún por lo que existía desde antes y no se criticaba antes, y ahora a lo mejor es menos grave que antes, pero ahora sí es objeto de crítica, ¿no? Y un objeto de crítica, yo insisto, en donde no se va a las causas, se va a las emociones, se va a la descalificación, se va a rabietas de una comentocracia obsoleta que no logra comprender, que no concibe que haya un presidente que no hable como pero hay un trasfondo más malvado todavía, generar temor. Ah, sí. Ya estamos como en Venezuela. Al rato también. Sigue la campaña electoral. Así es. O sea, hay alguien que no se ha dado cuenta de que la elección fue hace un año y que ahorita hay un presidente de la República electo por ese proceso. Todavía siguen instalados en la estrategia electoral de generar pánico moral. Podemos estar hablando toda la mañana, Luis Armando, pero tenemos que entregar cámaras y micrófonos, como se dice en el argot. Muchas gracias, Luis Armando Fuentes, por habernos acompañado esta mañana. Yo soy Adalberto Carvajal, nos vemos en concreto aquí el próximo martes. Hasta la próxima.